A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Sonrisas al Día. Mi nombre es Diego Cáceres y me encuentro gustoso de compartir con ustedes este espacio dedicado a temas de la salud. Bienvenidos, estoy el día de hoy con un acompañado especial, como siempre. Me acompaña el doctor Pedro Pillajo, es un odontólogo que se encuentra ya jubilado, pero para mí es un gusto poder conversar con él de temas muy importantes de la odontología. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil de su parte. Qué bueno, doctor. Bueno, al doctor lo conozco, tengo el gusto de conocerlo ya alrededor de, digamos así, toda mi vida. Trabajaba mi papá para él en la parte de laboratorio dental y decidí invitarlo porque quería conversar un poco acerca de cómo es la odontología que él vivió, cómo han sido esos cambios. Entonces, doctor, coméntenos, usted ya se encuentra jubilado, pero cuando inició la carrera de odontología, ¿cuál fue su motivación para seguir odontología? Cuando era niño, al lado mío había el doctor Reyes. Entonces yo comedidamente le ayudaba en lo que sea el aseo, en traerle un periódico. Cuando él me decía, tú tienes que ser mejor que yo le dije, claro. Entonces parece que cuando uno es niño le incentivan de esa manera y uno llega y culmina esa etapa maravillosa. Qué bueno, entonces fue por otra persona, no fue directamente un familiar, sino otra persona que le incentivó. Ahora, ¿cómo era el ingreso a la Facultad de Odontología? Recordemos que solo existía la Universidad Central a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo era ese ingreso? ¿Cuántas personas ingresaban de diferentes provincias, incluso de partes de países vecinos? Exactamente. Teníamos compañeros que venían desde Perú, desde Chile, no se diga de Colombia. Y para ingresar a la universidad era más fácil. ¿Por qué lo digo? Porque no había el examen de ingreso en mi época. Se da el caso de que era el libre ingreso a la universidad. Por eso es que habían estudiantes de Chile, de Perú, y tenía de Colombia cualquier cantidad de compañeros. Perfecto. ¿Cuántos estudiantes ingresaban y cuántos egresaban? ¿Con cuántos usted inició la carrera y con cuántos terminó? Ingresamos serían unas 5 secciones. Calculo yo que unos 200 alumnos y nos graduamos 140, eso sí me acuerdo, pero la mayoría era del exterior. Y tengo que poner de énfasis, era mayor sexo femenino. Éramos, con decirle, del Mejía fuimos 6, de los cuales los 5 estaban en el exterior y el único que se quedó en el país fui yo, del Mejía. Ah, ya, perfecto. Y las materias dentro de su carrera, ¿cuáles eran las más difíciles, digamos así? Las materias que estudiábamos para toda la vida siempre fue, primero, anatomía, la farmacología, y también hablemos de la morfología, en mi caso, la morfología dental, la forma de los dientes,
porque es diferente un incisivo de arriba como otro incisivo de abajo. Y yo le digo la morfología porque si no sabe diseñar, no sabe dibujar un diente, obviamente va a poder salvar otro diente en vivo. Claro, es así, es importantísimo esas materias. ¿Eran las más difíciles, las más pesadas? Como a mí siempre me gustó la anatomía, no me fue difícil aprender. Ahí también me dijeron, como sobrenombre, Testí. Ajá. Porque Testí, Rubier, Paltán eran anatomistas. Entonces, gracias a Dios porque nos ha dado esa inteligencia y Dios lo sabe que todavía nos tiene por aquí. Perfecto. Dentro de su vida en la universidad, ¿alguna anécdota especial, algo que se acuerde de su convivencia en la universidad? Cuando ingresamos en las fiestas del novato, nos ganamos la reina del novato, el bar, con ese dinero que recaudamos, nos fuimos de paseo el primer curso, el primer año, a Esmeraldas, de paseo. Esa anécdota no lo puedo olvidar. Qué bueno. También se habla bastante acerca de lo que es el boliche, ¿no? Que era una actividad fuera de la universidad, ¿no? ¿Es así como se denominaba? Sí, el boliche era un consultorio donde el estudiante ejercía profesionalmente lo que no debía ser con título, o sea, un empírico, pero ejercía, el boliche era un consultorio dental. ¿Usted también realizaba algún tipo de esta actividad? Cuando era estudiante, sí, le ayudaba a una doctora X con la mecánica dental, porque en mi época nos enseñaban la asignatura de mecánica dental, nos enseñaban a volar, a encerar, nos enseñaban a enmuflar, nos enseñaban a hacer las coronitas antiguas, las de yaque, no se diga las fenestradas que eran en oro, pero como estudiante aprendí y como estudiante necesitaba dinero y los hacía como empírico mismo. Ajá. Y me ganaba dinero. Claro, perfecto. ¿Qué tan difícil era en su tiempo graduarse y colocarse un consultorio odontológico? De mi parte, yo les puedo decir que tuve la suerte de hacer el año rural en la provincia de Zamora Chinchipe. Cuando hacíamos el año rural era prohibido hacer la mecánica dental, pero yo lo hacía. Porque en partes lejanas usted tiene que sobrevivir, no avisparse, tiene que sobrevivir es la palabra. Entonces, como algo ya sabía, me defendía y me fue muy bien en el año rural. Da la casualidad de que Pancho Huerta era ministro de Salud y él se fue a hacer proselitismo político con campañas para la alcaldía donde yo estaba haciendo el año rural. Pedrito, quiero que solo te presentes al lado mío, no quiero nada más. Le digo, pero eso se llama proselitismo político. Yo te firmo de que has aprobado el año rural, fírmeme ahorita. Entonces, esa es otra anécdota, que cuando uno hacía el año rural tenía que estar bajo las normas, bajo las leyes del Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud refrendaba los títulos de acuerdo al examen que le daba el director provincial en cada provincia. Si faltaba, se atrasaba, todo eso era penado y no le daban el certificado de haber terminado el año rural. Perfecto. La parte de la especialidad acá en nuestro país no tiene mucho tiempo. En el caso suyo, ¿cómo se realizaban aquellos procedimientos de cirugías, ortopedias, la parte de ortodoncias, endodoncias? ¿Cómo lo realizaban ustedes? Bueno, actualmente hay especialidades, por decirle, para atender a los niños ahí están los odontopediatras, pero en mi época el odontólogo general
se graduaba para hacer exodoncias, prótesis, para hacer endodoncias. Bueno, diferentes ramas que hoy en día se llaman especialidades. Y como odontólogos general en mi época, le estoy hablando del año 80 para acá, que lo realizábamos sin rayos X, un tercer molar. No es que diga que yo soy buenazo, pero sí éramos aventureros en ese sentido, porque hay especialidades hoy en día de las cuales es bueno solo para sacar el nervio, o es bueno para hacer prótesis, o es bueno para cada rama de la profesión de la odontología. Y obviamente las especialidades ya cuesta más, el odontólogo general ganaba menos. ¿Cómo se manejaban? Me da curiosidad esa parte de la ortodoncia. No había ortodoncia, hacían todo con aparatitos de ortopedia, intentaban corregir. La ortodoncia fija es nueva, porque antes había la ortodoncia removible. Pero no quiero entrar en mayores detalles, pero cuando nos enseñaron en la universidad, nos enseñaban con una mano en el bolsillo y la otra en el corazón. Decía que hasta los 12, 13 años la ortodoncia removible. Lastimosamente hoy veo que la fija le hacen en esa edad, no sabiendo que los terceros molares, todo mundo sabe que a partir de los 18 años le salen los terceros molares arriba y abajo, y antes de eso le ponen ortodoncia fija. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los nuevos terceros molares que salen al rincón le tuercen, le enderezan, no le dejan rectos, les van torciendo a los nuevos dientes que van saliendo. Pero hoy hay especialidades, yo respeto como el que más, pero la odontología general antigua siempre defenderé, porque me dio, gracias a Dios, a educar a mis hijos, me dio prestigio y me ha dado la vida que tengo hoy. Perfecto, es una bonita carrera en realidad, donde requiere mucha habilidad, mucho conocimiento, mucho destreza. Exactamente. ¿Usted mantiene algún contacto con sus compañeros graduados? Desde que me jubilé he perdido el contacto de la mayoría, hasta compañeros que eran del colegio odontológico, ya no tengo ni contacto de ellos, porque me jubilé, era para tener la paz y la tranquilidad con mi mujer en mi casa. Perfecto. ¿Cómo se vivía la odontología? Hoy vemos algunos cambios. Yo también conocí la odontología de pequeño y era como que un consultorio alejado de otro, ¿no? Hoy en la actualidad, en el mismo edificio, en la oficina de al lado, están los odontólogos. ¿Cómo era la odontología de ese entonces? Antes, por decirle, yo estuve en el centro histórico más de 30 y pico de años. Por decirle, yo llegué a contar 150 odontólogos en el centro histórico, porque me di el trabajo de recorrer todo lo que es, empezando desde el norte, La Caldas, que empieza el centro histórico, hasta la calle Cumandá, que terminaba por el río Machángara. No se diga por la Don Bosco, que es La Tola, y por San Roque. Bueno, llegué a contabilizar 150 odontólogos de mi época. Pero también había empíricos que ejercían la profesión como profesionales. Y no había tanta competencia, porque, bueno, nos conocíamos todos. Y relativamente, si era como la farmacia, si en una cuadra había un odontólogo, no debía haber dos farmacias o tampoco dos odontólogos, porque conversábamos, que decíamos que tú te vas a ponerte en tal parte, y si está para ponerse, que se vaya un poco más allá. Hoy ya no hay ese respeto. Es como las farmacias. Y no se diga la venta de licores, que no tienen horario. En cambio, el odontólogo es diferente al médico, porque el médico no tiene horario. Pero el odontólogo atiende, diga, de 8 a tal hora o hasta tal sábado, qué sé yo. Pero, en cambio, es diferente al médico. Él atiende 24 horas. Pero no me quiero entrarme en el campo de la medicina porque no es mi competencia. Yo le hablo como odontólogo,
porque en el centro histórico algunos años fui presidente de ellos. Qué bueno. Y en la parte de nuevos materiales odontológicos, usted también ha visto algunos cambios, ¿no? Siguen avanzando. ¿Qué materiales usted recuerda que se dejaran de utilizar o qué materiales prefería usted trabajar? Ya. Anteriormente, no digamos antiguamente, anteriormente se utilizaba la Godiva. Era un material que se le calentaba hasta cuando aguantaba el calor de los dedos para hacer un sellado periférico, o sea, en las prótesis totales. Y utilizábamos ese material y desapareció. Luego entiendo que también desapareció la amalgama. Vino la resina. Por decirles, la amalgama, el mercurio es líquido, pero es metal. La plata es metal. Se unían metal con metal. Si las calzas no hubieran sido con plata, sino hechas de oro, si los egipcios les ha durado más de 5.000 años, nuestras calzas hubieran durado toda la vida, pero ya vino la resina. Yo tengo calzas desde cuando era estudiante del colegio y no me he muerto. Pero vino la resina y dijo que eso es antiestético, que eso produce cáncer, que el odontólogo no debe manipular la amalgama porque se contagia del mercurio. Y hasta ahora no me muero y tengo calzas. Y siendo odontólogo que he manipulado la amalgama. Pero vino la resina. Ahora hay dos criterios. ¿Usted prefiere una calza que le dure o una calza que le quede bonita? Entonces ya viene el criterio de cada persona. Hoy nuevamente la juventud lo que va a querer es que le quede bien bonito. Y si no puede comer un tostado, entonces ahí vienen diferentes criterios, ¿no? Para las personas. Yo, como me eduqué en la época anterior, trabajé con amalgama y hay algunos pacientes que todavía me he topado en la calle que hasta ahora tienen mis calzas y me enseñan todavía. Es una de las cosas que nos pasa a nosotros como odontólogos, ¿no? Que a veces se acuerda o comenta que es odontólogo y quieren enseñarle en ese mismo momento, ¿no? Algún procedimiento, algún diagnóstico quieren, ¿no? En cuanto a abrir su consultorio odontológico, cuando usted abrió el consultorio odontológico, ¿tuvo que realizar varios trámites, permisos, regularización o no? Era más fácil, así como el ingreso a la universidad. Yo me uní con 2 médicos del seguro, me uní con 2 doctoras de laboratorio en La Loma y no tuve ningún problema porque le arrendé el segundo piso, un departamento, y ahí dividimos en consultorios y para mí una pieza, un cuarto. Era fácil ponerse. Hoy en día sé que con tantos permisos mejor ya no quieren ponerse. ¿Por qué? Si hasta para llevarse la basura del polvo, del acrílico o la amalgama, digamos de la prótesis, hay que pesarles. Y según lo que pesa, le cobran para darle botando ese desecho. Que el permiso de bomberos, que si es el segundo piso y si se pone en una casa colonial, que le pongan elevador, ni que uno es dueño de casa. Y además las gradas son de madera para buen ejercicio, no se diga para mi edad. Pero vamos al aspecto de que hay el facilismo, ¿no? Porque no le pueden exigir, porque no hay autoridad dentro del departamento de sanidad que diga, si tiene el rótulo, doctor, trabaje. Ahora, en ese campo ni siquiera se molestan en ver quién es o cómo ejerce la profesión para garantía del paciente, porque tanto uno como el otro se merecen la consideración y el respeto. Hoy en día usted se puede poner donde usted quiera, ya no hay si le ponen doctor o no le ponen, es criterio de cada uno, ¿no? Pero antes sí, el rótulo tenía que estar en el centro histórico de 1,20 por 60 de alto y no podía poner luminoso. Estamos hablando de otra época, pero
¿Quién daba las noches la iluminación en el centro histórico? Los rótulos. Hoy solo pasa el trole de noche y no pasa ni un alma, no pasa gente y ya no hay vida en el centro histórico. Yo le hablo por el centro histórico. Dentro de su carrera, ¿son alrededor de cuánto tiempo? 35 años. Dentro de esos 35 años pasaron muchos pacientes, muchos tratamientos. ¿Qué es lo que más recuerda? Anécdotas de los pacientes, los que quedan debiendo, los que no continúan el tratamiento. Se realizaban muchas exodoncias, ¿no? Anteriormente había mutilaciones en vez de salvarlo con endodoncia, o sea, sacarle el nervio al diente. Me decían, si usted no me saca otro. No tenían conciencia, no tenían el valor de la estética, del funcionamiento. Todo era valor económico. Entonces mucha gente se iba por lo económico. Y si nosotros nos ponemos a analizar, si usted no le saca, me saca otro, le decían. Entonces, si usted ya iba a pagar el arriendo, ¿qué tenía que hacer? Ganarse eso. Entonces era con condición, ¿no? Y el tiempo va pasando y hoy hay más conciencia en eso. La gente ya piensa en lo estético y en lo funcional y se van por lo estético, que sí es, yo no estoy negando, pero es diferente lo moderno con lo anterior, porque hoy la tecnología está, pero adelantada a mi época, ¿no? Y eso es buen mérito, porque la nueva tecnología se ha hecho para simplificar tiempo, ahorrar tiempo, por decirlo. Usted lo diseña en el computador y antes tenía que diseñarle en el yeso, en un modelo aparte. Y hoy sé que lo realizan en computación sin que tenga una impresión, o sea, es nuevo. Para mí es nuevo, como ya no ejerzo 7 años de profesión, pero algo sé. Qué bueno, sí. Y en cuanto a la parte de tratamientos, justo lo que mencionó, los tiempos, hoy se vive procedimientos que son realmente muy cortos en cuanto a tiempo. Antes había esos procedimientos que duraban largo, el proceso de elaboración, ¿no? Una prótesis, una corona. Ya, verán. Los materiales anteriores, por decirle el acrílico, tal vez usted lo conoció, tenían unas fibras, unos hilitos. Entonces, cuando se le empaquetaba en la mufla, o sea, se le estaba confeccionando una prótesis, se quedaba adheridos en ese acrílico. Hoy en día ese acrílico ya no venden, ya no hay. ¿Qué tienen que hacer? Poner una malla, algo para que esa prótesis, esa plaquita no se parta, no se rompa. Entonces, lo anterior eran buenos materiales. Hablo de la amalgama, que la amalgama dura ¿cuánto tiempo? En cambio, hoy en día los nuevos materiales sé que no le duran como una amalgama. Por ejemplo, una calcita que tenga en la muela, come habas, se rompe la muela. Eso me han dicho, pero yo digo, la nueva tecnología que adquieren los odontólogos hoy en día es más simplificada, hay mayor acceso. Por ejemplo, si yo estudié en cadáver, hoy estudian en un computador. Es una gran diferencia, es otra época. Claro, iban normalmente a conseguir dónde estudiar, buscaban comprar, ¿no? Comprábamos, no le digo en tal cementerio, porque ya él ya no ha de vivir tampoco, pero estudiábamos en Hueso. No le voy a hacer vanidoso, pero me pedían mis compañeros, yo sacaba del bolsillo, decía, préstame Pedro el escafoides, toma. Entonces, nosotros aprendíamos de memoria, pero no para el examen, sino aprendíamos para toda la vida. Es la anatomía, para toda la vida. La farmacología obviamente tiene sus componentes químicos, bases, pero cambian de nombre cuando son genéricos a lo comercial.
pero es el mismo. Es de la misma acetaminofén, el mismo analgésico y todo eso. Lo que cambia es el nombre, cambia la época y cambia el precio. Qué bueno, doctor. Cuando estaba buscando invitados para el programa, vi a usted como una persona candidato para este segmento. Este segmento trata de temas de salud, pero me ha gustado conversar con usted de la odontología de antes, digamos así, añorando un poco los tiempos pasados. Ha sido todo por esta vez. Le agradezco bastante su tiempo. Muchísimas gracias por convivir, contarnos estas anécdotas suyas de la odontología. Mi nombre es Diego Cáceres. Estoy contento de haber compartido una vez más pantalla con ustedes. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29.